A debate con Juan Carlos Zúñiga. Gracias, Andrés, por el reporte. Estamos atentos al seguimiento de la información. Le contaba que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un plan de rescate para Acapulco y Coyuca de Benítez. ¿Qué contempla este plan? Adelantar 2 meses a partir del lunes 6 de noviembre el pago de todos los programas de bienestar. Esto tiene un costo de 508 millones de pesos. Incorporarán a 10,000 jóvenes más al programa Jóvenes Construyendo el Futuro para realizar labores de limpieza, construcción, pintura y otras actividades a partir de este 1 de noviembre. Esto es 380 millones de pesos. Aumentará el doble número de becas para estudiantes de nivel básico, 90,000 becas, otros 800 millones de pesos. Establecerán 6 meses de prórroga en el pago de Infonavit, Foviste e IMSS. Son 9,000 millones de pesos de inversión, otros 1,352 millones de inversión porque va a absorber el estado del gasto de energía eléctrica de noviembre a febrero. Se entregará una canasta básica de 24 productos alimenticios a cada familia por semana. Será para 250,000 familias, 3,250 millones de pesos, 10,400 millones de pesos para limpieza y pintura a todos los hogares, a las viviendas afectadas, 8,000 pesos para limpieza y pintura, 35,000 a 60,000 pesos para reconstrucción de viviendas, un paquete de enseres domésticos que consiste en una cama, una estufa, un refrigerador, un ventilador y una vajilla. Son 4,000 millones de pesos. Bueno, son créditos a la palabra, créditos para microempresarios, para pequeños empresarios, condonación de impuestos, en fin, también intereses que va a pagar la Secretaría de Hacienda o que va a absorber la Secretaría de Hacienda, la mitad de los intereses de los créditos que adquieran los hoteleros. Todo esto tiene un valor de 60,000 millones de pesos, de acuerdo con lo que dijo el secretario de Hacienda. Hay calificadoras como Fitch que establecen que las pérdidas en Acapulco se calculan en 16,000 millones de dólares. 16,000 millones de dólares. Y esta tarde nos acompaña el maestro en Protección Civil y Gestión de Emergencias, Juan Carlos Pérez Cruz, a quien le agradezco que esté con nosotros en Mega Noticias. Juan Carlos, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y un placer estar compartiendo este foro con el maestro Juan José Fernández López. Y ustedes. Ahorita se va a incorporar con nosotros Juan José Fernández. Juan Carlos, este plan que presenta el gobierno federal, ¿qué opinión le merece? Bueno, hay que mencionar que este es el primer paquete que está anunciando el gobierno federal, ¿sí? En la fase que ya estamos encontrando como la parte de la reconstrucción, y esto es muy importante. Si me permiten hacer el comentario de las fases de la gestión integral de riesgo, la parte post-emergencia, la parte post-auxilio, es justamente de la recuperación y la reconstrucción. Entonces, ahorita ya estamos llegando a la última parte del auxilio, que es precisamente el restablecimiento. Ya estamos viendo que Comisión Federal de Electricidad ya está dando, casi creo que estaban anunciando el 75% del suministro eléctrico, y esto es importante porque con esto se activan muchas otras cosas: el servicio de agua, se restablecen los servicios de comunicaciones, se restablecen los servicios de gasolina. De las 70 gasolineras que funcionan en Acapulco, creo que andaban funcionando alrededor de 17, y entonces empiezan a restablecer justamente los servicios básicos. Y entonces sí es muy importante que esta parte se vincule con lo que es la reconstrucción. Y yo en términos generales veo lo que anuncia el gobierno federal muy optimista, en el sentido, una parte muy importante, que está metiendo a casi 10,000 jóvenes a labores de limpieza y a labores de pintura. ¿Esto por qué digo que es muy importante? Porque justamente se está cambiando la idea del asistencial, ser asistencial, ¿sí? Para que la misma población, a través de un estímulo económico, que también lo van a necesitar, ¿sí?, empiece a hacer ellos mismos las activaciones, y sobre todo en la parte de los jóvenes, que es muy, muy, muy importante, porque en su pieza mencionaban del vandalismo, y si vemos las imágenes del vandalismo, muchos eran jóvenes,
Entonces, ya por lo menos en esta parte los jóvenes pueden estar activados en esto y que puedan ayudar que precisamente a la limpieza de, por ejemplo, el mercado de artesanías que también pasaron, y que empiece a haber justamente en la comunidad la idea de que ellos también son partícipes en la reconstrucción. Eso también psicológicamente en la psicología social es muy importante. Todas las cuestiones económicas, esas sí van a tardar. Lo que decía justamente las personas, los especialistas en economía, las pérdidas económicas simplemente van a largo tiempo. Simplemente ya perdieron en gran medida, el 80% de los hoteles están prácticamente inservibles, ya perdieron la temporada invernal. O sea, ya es casi imposible que la temporada invernal en Acapulco se recupere al 100%. Y eso genera justamente todo lo que es la actividad económica del puerto. Pero bueno, esperemos que con los apoyos fiscales y los apoyos que den tanto la banca privada como la banca de inversión, que también están anunciados, esto pueda recuperarse en una mayor medida para la siguiente temporada, que sería Semana Santa. ¿Sí? Pero sería muy iluso decir que después de un impacto de este tipo no haya pérdidas. Sí las va a haber. La cuestión es qué tan rápido se puede recuperar estas pérdidas. Sí, Juan José Fernández López, director del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal, está con nosotros también. Gracias, Juan José. Hay quienes piensan que esto va a tardar 2 años en recuperarse Acapulco. Hay quienes opinan que hasta 5 años para regresar hasta el punto en donde se encontraba Acapulco antes de la entrada del ciclón. Entre 2 y 5 años es un tiempo considerable. Juan José Fernández, ¿cuánto va a tardar esto, Juan José? ¿Cuánto tiempo estima usted que se tarde para recuperar al Acapulco que había antes de Otis? Hola Juan Carlos, buenas tardes y buenas tardes a tu auditorio y también a Juan Carlos Pérez. Es una pregunta muy importante y muy crítica. Sí, el periodo aproximadamente podría darse en ese lapso. Esa temporalidad debe de considerar primeramente la etapa de recuperación, que no es lo mismo que reconstrucción. Vamos a empezar con una etapa de recuperación y dentro de esta etapa de recuperación empieza la resiliencia de la parte social. Eso es algo bien importante. Se debe de empezar con una estrategia diferente en ese sentido. Viene la parte de la reconstrucción, se deben de atender los impactos acumulativos negativos que se generaron precisamente por esta situación. Recordemos que el huracán Paulina aproximadamente tardó más o menos entre 1 año y medio, 2 años, de acuerdo a las condiciones económicas que se estaban viviendo en ese momento. Si tomamos el ejemplo de Paulina, en Paulina se tuvieron afectaciones a casi 30,000 viviendas. Aquí estamos hablando de más de 100,000. Obviamente el monto es superior. Por ahí Chuck Watson ya daba un monto preliminar de cerca de entre los 12,000 y los 15,000 millones de dólares. Entonces, no está tan alejado de la realidad de ese monto si consideramos lo que pasó con Paulina, si consideramos lo que pasó también con Manuel, ahí precisamente en Acapulco. Entonces, estas situaciones pueden mermar entre esa temporalidad de entre 3 y 5 años con una recuperación total de acuerdo a al sector turístico, que es lo que más abunda en Acapulco. Sí, Juan Carlos, ahorita platicábamos de regresar al Acapulco de antes de Otis, es decir, recuperar Acapulco antes de Otis, pero en 1997 con Paulina hubo un plan de rediseño de Acapulco. De hecho, hay quienes opinan que en esta situación del ciclón no hubo tantos muertos o muchos más muertos porque se rediseñó Acapulco, se reorganizó Acapulco. ¿Habría que regresar al Acapulco que se tenía antes de Otis o esto con Otis replantea también
la reconstrucción con base en otro diseño, con base en detectar zonas de alto riesgo, con base en poner reglas adicionales para la construcción de edificios. ¿Cómo tendría que ser, Juan Carlos? Sí, me gustaría que esta parte de la reconstrucción sí la contestara Juan José, porque él tiene un dato muy interesante sobre el atlas de riesgo que existía, que estaba vigente para el municipio de Guerrero. Pero también en lo personal yo Sí. quisiera aportar lo siguiente. No podemos, aunque son fenómenos parecidos, no son idénticos, ¿sí? O sea, lo que pegó Otis fue una cuestión que por definición era catastrófica. ¿Sí? Así se tipifica a nivel internacional los huracanes categoría 5. Y las ráfagas de viento que tuvo, ¿sí? Fueron por encima de los 320 kilómetros por hora. O sea, impactó en forma directa al puerto de Acapulco. O sea, realmente era un escenario, ahora sí que, perdón por la expresión, fue la tormenta perfecta para demostrar las vulnerabilidades, no de ahorita, sino de muchos años que tenía el puerto de Acapulco, ¿sí? Entonces, justamente tenemos que aprender de cómo se manifestó este evento y la reconstrucción tiene que ser en función de las lecciones aprendidas. Cada evento natural nos muestra justamente nuevas modificaciones y voy más allá. Tenemos que aprender también a darle a la población la comunicación de la emergencia de forma idónea. ¿A qué voy? La gente sabía que se aproximaba un huracán, pero en su memoria histórica estaba Paulín y estaba Manuel, fenómenos completamente diferentes, que fueron más agua que vientos y pegaron en otras zonas. Entonces, para ellos les fue muy fácil resguardarse en los lugares tradicionales. ¿Y qué creen? Pues no les resultó. ¿Sí? No eran los lugares adecuados. Vaya, había imágenes que en el Mayas Palace, ¿sí? En el momento que estaba pegando el huracán, personal de limpieza estaba sacando el agua. Eso demuestra que justamente no tenían una idea clara de lo que les iba de lo que les iba a pegar, ¿sí? Entonces, se tiene que reconstruir, y estoy de acuerdo ahí con mi colega José Juan, Juan José, perdón, que hay que tener bien en claro que el restablecimiento es solamente la primera parte, la reconstrucción, no podemos regresar a la condición anterior, tenemos que mejorar, tenemos que tomar las lecciones aprendidas. A lo mejor esto tiene que implicar una modificación al reglamento de construcciones de la ciudad de Acapulco. Tiene que modificarse reubicarse algunas construcciones o algunas áreas estratégicas. Vaya, no pueden construir edificios altos con ventanales muy bonitos, aunque se vean las vallas, y muros divisorios de tabla roca, que eso es lo que mucho se vio, justamente. O sea, este evento demostró que eso no era, ya no es viable, pero una situación de este tipo tiene que modificar tanto en estos aspectos que nosotros llamamos estructurales, es decir, aspectos que van al cambio de la infraestructura urbana, como no estructurales, que son en el aspecto del conocimiento de la población en general, del riesgo que tienen por el simple hecho de vivir donde decidieron vivir. No, no sé si me di a entender. Sí, claro. Vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos. Estamos con Juan Carlos Pérez Cruz, maestro en Protección Civil y Gestión de Emergencias, con Juan José Fernández López, director del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal, en Mega Noticias a Debate, hablando sobre Acapulco. A Debate con Juan Carlos Zúñiga.
A debate con Juan Carlos Zúñiga. Una de las grandes carencias en Acapulco es la falta de combustible. La mayor parte, casi todas las gasolineras resultaron afectadas por el huracán. Pocas quedaron de pie. Ella es Francisca León, es la gerente administradora de una de las pocas gasolineras que propiamente no dejó de funcionar tras el impacto de Otis en Acapulco. Francisca y su equipo de trabajadores han pasado horas sin descanso, sin dormir y hasta sin ir a sus propias casas para atender el abasto de combustible en una ciudad devastada, pese a que no contaban con el respaldo ni la protección de ninguna autoridad. Hubo noche que no pudimos dormir, no para nada, porque nos quisieron ordeñar lo que es el combustible, y la verdad sí tuvimos que ponernos, gritar más que nada, asustar a las personas que intentaron saquear. Francisca y su equipo de trabajadores han pasado horas sin descanso, sin dormir y hasta sin ir a sus propias casas para atender el abasto de combustible en una ciudad devastada, pese a que no contaban con el respaldo ni la protección de ninguna autoridad. Así es, sí, pusimos orden. ¿Cómo lo hicieron? Organicé mi equipo de trabajo. Les dije, bueno, ustedes, uno va a estar cobrando y el otro va a estar despachando para darle un servicio más ágil a las personas, ¿sí? Y pasar 2 botes, un vehículo, porque en lo que se acomodaba el vehículo les daban la oportunidad de cargar lo que son pues los bidones. La falta de gasolina ha sido uno de los tantos problemas en el puerto. Algunas estaciones de servicio quedaron destruidas por Otis, otras fueron objeto de saqueo, pero la gasolinera que administra Francis, como la llaman sus amigos, ha operado prácticamente sin incidentes, manteniendo el precio real de 25 pesos por litro. El único incidente fue provocado por la misma autoridad cuando un convoy de la Policía Ministerial, dependiente de la Fiscalía General de Justicia de Guerrero, intentó brincarse la fila y tomar la gasolina, lo que provocó la reacción de cientos de personas que llevaban hasta 5 horas esperando. Francisca se siente orgullosa de ella y su equipo por la labor que están realizando. No tengo ni idea, pero sé que son bastantes, porque inclusive he estado aquí apoyando y me han dado las gracias, se van contentos, sentí la satisfacción de poder de esa forma ayudar a las personas. Con imágenes de Didier Arceo, Mega Noticias, Andrés Solís. Continuamos en el Mega Noticias a debate. Nos quedamos con usted, Juan José Fernández López. El Atlas de Riesgo de Acapulco, el Atlas de Riesgo en Guerrero, ¿es un Atlas de Riesgo que deberá modificarse después de este huracán? Y a la brevedad, Juan Carlos, pasa algo bien interesante. Sí. A nivel nacional, tenemos aproximadamente 538 atlas de riesgo. Representa apenas casi el 22% del total de los municipios que hay. Eso para empezar. Guerrero es uno de los estados que menos atlas de riesgos tiene. Solamente cuenta con 3, lo que es Zihuatanejo, Chilpancingo y Acapulco. Acapulco ya tenía un atlas de riesgo. Ya fue actualizado desde 2004, 2011 y ahorita en el 2021. Es el más actualizado, el de Acapulco, 2021. Y hay indicadores que vienen dentro del propio Atlas de Riesgo que precisamente tienen que retomarse porque parece que no se ha aprendido del pasado. El propio Atlas de Riesgo te manifiesta que la probabilidad de una tormenta tropical en ese sitio va a ocurrir cada 1.3 años. Esa es la probabilidad de acuerdo al periodo de retorno. ¿Ok? Bueno, te dice que un huracán categoría 2 podría estar ocurriendo aproximadamente cada 20 años. Pero un huracán categoría 4, categoría 5, debido a las condiciones, te dice que es nulo que se presentara en ese estado. Entonces, estas situaciones de deficiencias y limitaciones que hay en el Atlas de Riesgo, obviamente son preocupantes porque de alguna manera, con las condiciones de cambio climático que se están dando,
no puedes minimizar ningún peligro y mucho menos ningún riesgo. Viene otra situación. Existe en Acapulco un plan municipal de desarrollo urbano. Este plan municipal de desarrollo urbano tiene una vinculación con el Atlas de Riesgo. Sin embargo, el plan municipal de desarrollo urbano está actualizado a 2020. Y ahí te manifiesta que todos los indicadores deben de estar ajustados a lo que dice el Atlas de Riesgo y a los indicadores de cambio climático. Para llevar a cabo este plan municipal de desarrollo urbano, se generó una encuesta y en la encuesta, ¿cuáles fueron los resultados en la parte de lo que es la parte de riesgos naturales? Te están manifestando, ¿sabes qué? Tenemos deficiencias en cuanto a la identificación de riesgos, tenemos diferentes situaciones en cuanto a los recursos, eso es algo muy importante, tenemos infraestructura obsoleta. Entonces, bajo esa tesitura, el riesgo dentro de la operatividad y funcionalidad va a tener limitaciones, tu planeación urbana va a tener limitaciones y obviamente la minimización de la vulnerabilidad no se va a llevar a cabo. Entonces, tanto el Plan Municipal de Desarrollo Urbano como el Atlas de Riesgo deben de actualizarse a la brevedad. Sí, el plan que se presenta hoy, Juan Carlos Pérez Cruz, es un plan que presenta el gobierno federal. ¿Tendrá que hacer lo propio el gobierno municipal de Acapulco, el gobierno estatal de Guerrero? En los primeros días de la contingencia no se observó el accionar de los gobiernos locales, del gobierno local y del gobierno estatal. ¿Los guerrerenses tendrán que conformarse o tendrán que esperar absolutamente toda la ayuda del gobierno federal y no de sus gobiernos locales? No, yo creo que en lo personal y por hace 8 días que estábamos dándole seguimiento justamente a esta situación, yo quiero comentar que por lo menos la presidenta municipal sí estuvo presente. Estuvo tratando de alertar a ciertas comunidades. De hecho, hay por ahí un video en donde está en una zona de riesgo tratando de comunicar con muchas limitantes, habrá que decirlo, de comunicación, de alertar a su población. Pero también hay un detalle, por ejemplo, ahorita sabemos que de los, creo que son 700 bomberos que hay en el municipio, 120 están damnificados. La Unidad Municipal de Protección Civil de Acapulco son 6 elementos, ¿sí? Entonces, también tenemos que entender en ese sentido, efectivamente, los cuerpos de emergencia locales muchas veces son marginados, ¿sí? Por otras cuestiones, ¿sí? Entonces, sí es necesario que también el municipio, pero sobre todo la sociedad de Acapulco, entienda que la protección civil parte de la comunidad. Hay que recordar que la protección civil en este país salió por la respuesta civil en 1985. Nosotros somos de la generación de los chavos de 18 años que salimos con lo que pudimos y a donde pudimos a ayudar en el sismo del 85 y de ahí para acá, ¿sí? Todo este tiempo no hemos creado la cultura de la protección civil. ¿Y de dónde parte? De asimilar y entender que hemos decidido vivir en lugares que están expuestos a fenómenos naturales, que hay que recuperar, y como bien lo dice Juan José, hay que recuperar la memoria social de cómo nos pasó y vivimos esto y prepararnos para ello. Si esto se vea de esta manera, el político que no considere la gestión de riesgo dentro de su programa de trabajo, su programa social de trabajo y su propuesta electoral, va a quedar afuera. Simplemente no va a ser electo, ¿sí? Y eso es una de las exigencias que como sociedad civil debemos de pedirle a cualquiera que quiera ser presidente municipal, alcalde, gobernador e incluso presidente de la República. Porque el primer obligación y por lo cual existen los estados es para proteger a la sociedad.
Y si vivimos en un país en donde está expuesto a un sinnúmero de fenómenos perturbadores, entonces los planes de desarrollo de gobierno tienen que estar vinculados a la gestión de riesgo. No hay que olvidar que constitucionalmente el Plan General de Protección Civil se vincula al Plan Nacional de Desarrollo. Y así tiene que ser el plan estatal y los planes municipales. Y cuando nosotros elijamos, tenemos que poner la vista en eso. Tenemos que exigirle, y aquí la comunidad de Guerrero tiene, y bueno, de todo el país, ahorita que están justamente los políticos muy activos y queriéndonos ayudar. Bueno, yo quisiera ver qué político presenta justamente un plan de gestión integral de riesgo que sea viable, no nada más electorero, porque por ahí anda ya una propuesta que realmente tiene esas características. No, tiene que ir más que nada vinculado al desarrollo sustentable sobre las condiciones que precisamente estamos viviendo de cambio climático, de desarrollo urbano, pero sobre todo de sostenibilidad de como sociedad. Así es. Juan José Fernández López, por supuesto que uno esperaría que no falleciera ninguna persona en un evento como este, que no resultara lesionada ni una sola persona, que no desapareciera ni una sola persona, pero Otis, comparado con Paulina, ha sido o es 3 o 4 veces más fuerte, ha sido, es lo que han dicho algunos técnicos, ha sido 3 o 4 veces más fuerte. Con Otis hay 45 muertos hasta el momento, con Paulina hubo 4 veces más de muertos, es decir, a la inversa. ¿Quiere decir que funcionó algo de la Protección Civil de 97 para acá para que no se tuviera una cantidad de muertos 4 veces que lo que dejó Paulina? Porque si es 3 o 4 veces Otis más fuerte que Paulina, tendríamos que estar ahorita contando 400, 500, 600 muertos. Ok. Aquí habrá que rescatar precisamente que todavía no se acaba la etapa de identificación, todavía no se acaba esa etapa. Claro. Entonces todavía desconocemos esa cifra. A ver, con Paulina fueron aproximadamente 203 personas lamentablemente fallecidas. Con Manuel fueron 123. Tal vez te podría decir la tendencia que todos los indicadores van a la baja. Sin embargo, la situación que se abordó ahorita con Otis tuvo un impacto mayor. Eso es importante y se desconoce todavía la verdadera realidad. Ahora, tenemos, desde que geográficamente tú identificas cómo quedó la situación en Acapulco, te das cuenta que tenemos destruidas como tal o afectaciones graves 1.420 hectáreas. Dentro de esas 1.420 hectáreas identificas edificios, viviendas, locales, y muchos de esos con el término de destrucción te involucra también esta parte de afectación a la persona. Entonces, sí vamos a tener que esperar en ese sentido. Definitivamente, aunque pudiéramos decir que hubo una mejora en ese sentido, la realidad es que tú lo ves cómo está la situación de infraestructura y la situación de construcciones, y la verdad es que no te da una percepción de que haya mejorado de acuerdo a la experiencia de los otros huracanes. Bueno, de los huracanes categoría 2 que fue Paulina y el de la tormenta tropical Manuel. En ese momento todavía sigue esta caracterización normal hasta hoy, es decir, todavía las condiciones pueden incrementarse más. Por eso te mencionaba yo casi al principio, el hecho de manejar un parámetro de entre 12 y 15 mil millones de dólares, que va a ser la cobertura de daños aproximadamente, ese monto aproximado, no está alejado de la realidad por todo lo que se está viviendo ahorita, porque también tenemos unas condiciones de ordenamientos que no se han llevado a cabo y que tenemos que razonar en qué medida y éticamente se está cumpliendo con la norma, qué nos falta, qué le hace falta, además a la corresponsabilidad de la persona para atender las situaciones de emergencia, se está sensibilizando, se están haciendo simulacros adecuados, ¿qué pasa ahí? Entonces sí debemos de trabajar mucho en ese sentido, Juan Carlos. Sí, vamos a continuar con esta conversación en 2 minutos en Mega Noticias a Debate.
Juan Carlos Zúñiga.